Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up, Prof. Hola, Walter. Me ganaste. Tuve que intentarlo. ¿Cómo estás? ¿Hace frío hoy? Sí, no lo he sentido. No hemos sentido este frío hace mucho tiempo. No lo mencionamos demasiado porque la gente en Canadá y Europa se reiría de nosotros si decimos que hace frío. Cualquier cosa por debajo de 25 se congela. 25 grados centígrados. Y cuando llega a 20 o 19, hace demasiado frío. Por eso digo que la gente de otros países se va a reír de nosotros. Pero para nosotros hace frío. Sí, hace mucho frío. Martín, vamos a hablar de paralelismos para nuestro tiempo. Creo que esto enlaza con el anterior donde hablamos de la iglesia remanente. Porque los paralelos para nuestro tiempo nos muestran que en realidad estamos en el buen camino para los diversos desarrollos que están teniendo lugar. Sí, así que abramos con una palabra de oración y luego entramos. Nuestro Padre Celestial, somos tan bendecidos y tan indignos, pero preguntamos que por favor nos ayudes a llevar este mensaje al mundo, iluminar nuestras mentes con la discusión y ayudarnos a través de esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Martin. Veamos la historia de la Reforma y luego los eventos de 1843 a 1844. Ahora, realmente, Martin, si lo piensas, lo que sucedió en 1843 y 44 es básicamente un restablecimiento de la Reforma. Supongo con un poco de luz extra con respecto a la ley y el santuario. Y también está en la Reforma, la gente tuvo que salir de Babilonia. Salió del sistema. Sí, incluso dentro de ese sistema, si lo mueves de 1844 a 1888, había esta tremenda verdad de la justificación por la fe. Pero no era una nueva verdad. Los reformadores ya la habían descubierto. Eso es así que los reformadores tenían ya un tipo. Sí, entonces básicamente lo que pasó en 1843 y 44, cuando se descubrió la ley, y fue una cosa tan grande porque el mundo había anulado la ley, que el péndulo osciló en la dirección de la ley. Y en el proceso pareció descuidar la justificación por la fe. Por lo que en algún momento el péndulo tuvo que volver a oscilar hacia la justificación por la fe. Pero había esta atracción magnética aquí, proveniendo de la ley. Por lo que tenían varias fotografías, o no fotografías, sino pinturas donde tenían a Cristo ahí en la ley ahí, y luego a Cristo ahí y al Señor ahí. Y en realidad los dos deberían estar superpuestos porque no puedes quitar o separar el uno del otro. No puedes separar el personaje del hombre, porque el carácter hace al hombre. Y he guardado los mandamientos de mi Padre. Por lo tanto, el carácter de Cristo está en armonía con la ley. Por lo que cualquier forma de separación es una actividad oscilante del péndulo. Y sí, luego tomas el 1843-44, eso es similar a la Reforma. Tienes otra vez esta limpieza de doctrinas y todo lo que sucede. Y creo que estamos espiritualmente una vez más en esa etapa. Sí. Y todas estas verdades fueron descubiertas. Y ahora hay un ataque masivo nuevamente a los pilares que hacen que este movimiento sea lo que es. Es solo el movimiento de la Reforma continuando.
y tratar de desarraigarlo nuevamente. Pero ese es el trabajo de los jesuitas, que quieren desarraigar la verdad. Así que también hay ciertos paralelismos con nuestro tiempo y tenemos que aprender de este pasado. ¿Qué debemos hacer para evitar cometer los mismos errores que la mayoría de la gente cometió en esos tiempos? Así que estos paralelismos eran tan fascinantes que nosotros también comenzamos la reforma. Entonces Dios levantó hombres para clamar contra los pecados existentes de la iglesia papal y llevar adelante la reforma. A través de esos hombres escogidos, rayos de luz comenzaron a dispersar las tinieblas y muchos recibieron la luz con gozo y caminaron en ella. Y cuando el testigo fue asesinado, 2 o más fueron levantados para ocupar su lugar. Pero Satanás no estaba satisfecho, solo podía tener el poder del cuerpo. No podía hacer que los creyentes cedieran su fe y esperanza, e incluso en la muerte triunfaron con una brillante esperanza de inmortalidad en la resurrección de los justos. Mientras la iglesia era perseguida, estaban unidos y amando, eran fuertes en Dios. A los pecadores no se les permitía unirse con ella, ni al engañador los engañados. Solo aquellos que estaban dispuestos a dejarlo todo por Cristo podrían ser sus discípulos. Les encantaba ser pobres, humildes y semejantes a Cristo. Interesante. Una declaración maravillosa. Les encantaba ser pobres, humildes y semejantes a Cristo por el bien de Cristo. Interesante. Y únicamente bajo persecución, pudo lograr esta limpieza. Así que esta era la persecución física. Pero Satanás no estaba satisfecho con esto, porque vimos que cuanto más los perseguía físicamente, más sufrían físicamente, más fuertes se mantenían. Bien. Así que de repente sus ángeles decidieron que había una forma más exitosa de destruir almas y más segura. Al final, Satanás decidió que debía venir en una forma más suave. Tenía que corromper las doctrinas de la Biblia y las tradiciones que eran la ruina de millones estaban echando raíces profundas. Reprimió su odio y decidió no instar a su discípulo a una mejor persecución, sino inducir a la iglesia a no luchar por la fe una vez dada a los santos, pero debido a varias tradiciones. Cuando llevó a la iglesia a recibir favores y honores del mundo, bajo el falso pretexto de beneficiarlos, ella comenzó a perder el favor de Dios. Gradualmente la iglesia perdió su poder al evitar declarar las verdades rectas que excluyen a los demás. Amantes del placer y amigos del mundo. Es toda una estrategia ahora, ¿correcto? Maestra. Martín, si lo piensas, incluso desde el principio en la experiencia de los primeros cristianos, fueron al martirio, cantando, fueron puestos en el Coliseo, fueron destrozados por animales, eran crucificados y no podían destruirlos bien. No podía deshacerse de ellos, así que tuvo que traer al mundo a la iglesia y traer un compromiso. A través del compromiso los destruyó. Pero ahora quería que esta iglesia comprometida fuera la representante. Y esa es toda una estrategia. Ahora en el pasado, cuando decidiste convertirte en cristiano, si eras pagano, estudiabas la palabra de Dios y llegaste a la conclusión que esta era la verdad. Y si creías con todo tu corazón, como dice en Hechos capítulo 8, entonces eras bautizado y entrabas a la iglesia. En otras palabras, el bautismo era una barrera. Y una vez que creías con todo tu corazón, significaba que eras un adulto con capacidad de discernir
entre la falsedad y el error. then you were baptized. Entonces eras bautizado. Satan had to Y entonces Satanás tuvo que idear un plan to stop this because para he detener wanted esto the porque world quería in the al mundo church. en la iglesia. And so he invented, Y entonces inventó el bautismo de infantes. because by inventing Porque al inventar el bautismo de infantes, if you believe with your whole heart, cortas y crees en todo tu corazón y traes al mundo en la iglesia you feed them, y los alimentas con tradiciones. and then you have Y luego the tienes world una iglesia mundana representing the que representa al maestro del engaño. mind. Inteligente, muy inteligente, muy inteligente. Así es como funciona. Well, Bien, bueno, all the way through to si avanzamos hasta el remanente, if you want to be part of si the quieres ser parte del remanente, tienes que saber qué cree el remanente. ¿Por qué el remanente se convirtió en un remanente? Basado en los pilares del adventismo. And we should Y make it important then que es importante entonces para mantener al mundo fuera de la iglesia. Tienes que mantener al mundo fuera de la iglesia y no traer al mundo a la iglesia. ¿Hay un movimiento para traer al mundo a la iglesia? never mind Martin, que no te importa traer un movimiento para successful la iglesia. Se ha llevado a cabo una operación muy exitosa many y muchas de nuestras iglesias se volvieron tan mundanas que abandonaron las filas. so spiritual gifts Por lo que el volumen 1 de los dones espirituales es de lo que estamos citando en gran parte en este estudio. ¿Ok? the church is not La iglesia no es la gente separada y peculiar. she was when the fires of Eh, persecution- Ella estaba cuando los fuegos de la persecución se encendieron contra ella. the church had always Vi que si la iglesia hubiera conservado siempre un carácter santo y peculiar, the power of the Holy el poder del Espíritu Santo que fue impartido a los discípulos sería con ella. Los enfermos serían sanados, los demonios serían reprendidos y echados fuera, and she would be mighty. y ella sería poderosa y un terror para sus enemigos. I saw that a very Vi que large una multitud muy grande profesaba el nombre de Cristo, but God does not pero Dios no los reconoce como suyos. He has no pleasure in No them. tiene placer en ellos. Satanás parece asumir un carácter religioso y estaba muy dispuesto a que la gente pensara que eran cristianos. He was very willing that Estaba muy dispuesto a que creyeran en Jesús, su crucifixión y su resurrección. but they shouldn't believe. Pero no deberían creer ninguna de las verdades distintivas. I've not come to abolish the law. Que no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla. Not one jot or Ni una carta, ni una prueba. I say unto you, Muy de cierto os digo que ni una jota, ni un título de ninguna manera desaparecerá they don't like that. de la ley. No les gusta eso. what happens to a church Esto es lo que le pasa a la iglesia cuando listen escuchan estas doctrinas de demonios. Sí, sí, Satanás y sus ángeles creyeron plenamente todo esto ellos mismos y But temblaron. if this faith Pero si esta fe no se incita a las buenas obras y lleva a los que la profesan a imitar vida abnegada de Cristo, is not disturbed, no se inquieta porque simplemente asumen el nombre cristiano, while their hearts mientras sus corazones aún son you can use them carnales. Puede usarlas en su servicio then if they mejor que si no hicieran profesión. this is just as relevant Eso es tan relevante currently actualmente como lo fue Reformation para la Reforma, for the 1883 and para el mensaje de 1883-84. Así que si estudiamos la forma undermine en que se socavó la Reforma and what strategy y qué estrategia funcionó, then we can entonces podemos esperar find that que encontraremos esa estrategia in the church. en la iglesia de hoy. those outside Sí, of los que the están fuera del remanente y dentro del remanente. The ministers preach smooth things to suit Los ministros predican cosas suaves para complacer a las profesantes carnales. Eso es lo que Satanás quiere, que no se atrevan a predicar a Jesús y las verdades cortantes de la Biblia, porque lo hicieron. These carnal professors, Estos profesantes carnales no las escucharían. many of them are wealthy, Muchos de ellos son ricos y deben ser retenidos en la iglesia, aunque no son más aptos para estar ahí que Satanás y sus ángeles. pleasing fables, Se enseñan fábulas agradables y se reciben fácilmente, pero si la verdad debe ser predicada, it
en su pureza sería pronto excluye a los hipócritas y pecadores. no difference. Y no hay diferencia entre los profesos seguidores de Cristo y el mundo. So that's exactly Así what que es exactamente lo que sucederá. when we see Así que cuando vemos a worldly una situación mundiana dentro de la iglesia, it just means that he's solo significa que su estrategia está funcionando. And he's Eso es more todo. than satisfied. Y él está más que satisfecho con eso, That's the case. como es el caso. Muy bien. I saw that in Vi que si la cubierta falsa pudiera ser arrancada de los miembros de la iglesia, se revelaría tal iniquidad, vileness vileza y corrupción that the most que el Hijo de Dios más tímido no hesitate no duraría calling them by en llamarlos por su verdadero nombre, hijos de su padre el diablo, his works. por sus obras que hacen. Esas son palabras bastante directas. Así que Martín, ¿tenemos personajes de esta naturaleza en la iglesia? Now we've discussed Sí. the church. Ahora, hemos discutido la iglesia antes y sabemos que están en la iglesia. Even the most iniquitous, Incluso los más inicuos estarán en la iglesia. does that make the church? ¿Eso hace que la iglesia sea Babilonia? No, no. Actually, Así que this is actualmente, a plea. esta es una plegaria para la gente dentro de la iglesia y fuera, pero dentro de la iglesia, digamos en la iglesia, To do introspection. para hacer introspección, como hemos mencionado en lo anterior también. Así que tenemos que, Martín, arrodillarnos y decir, crea en mí una mente correcta y un espíritu correcto. Wash me with Lávame con hisopo shall be y seré whiter. más blanco que la nieve. No matter how No importa cuán grande creas far or que eres what you o have achieved, cuánto hayas logrado, there is a greater hay una cantidad mayor que no has logrado. So Martin, Así que, Martín, why are we talking ¿por qué about estamos hablando de esto en primer lugar? Get people to start Para que las personas comiencen introspection. de verdad a asegurarte I'm not in- falling into the de trap no caer en la trampa, of going with the world. de ir con el mundo The wrong side. y el lado equivocado. Ahora, esos reformadores que estaban sentados en mazmorras esperando ser quemados en la hoguera, what was going through their mind? ¿qué estaba pasando por su mente? Well, they were singing Estaban cantando canciones, así que creo que la mente estaba fijada en Dios. Está bien, pero obviamente tenía que ver algunos de sus pecados deben haber ido antes de ellos. There must have been Sí que debe de haber habido algún pensamiento serio. Y si tomas, por ejemplo, a Kramer, he was the archbishop era el arzobispo de Canterbury, and he was y él estaba dispuesto a ir a la hoguera, then he slipped y luego resbaló. Mm. and he recanted Y se retractó. and then they brought him before Y luego lo trajeron ante la gente y le dijeron, confess to the people confiesa a la gente lo que acabas de confesar, que te has retractado y que Roma tiene razón después de todo. Y cuando vio a la gente se armó de valor. Isn't he the one that said, No es el que dijo, primero quémeme las manos, creo que puso los dedos en el fuego porque con esas manos había firmado su retracción and he held them there y los aguantó hasta que se le cayeron. now it's Ahora, amazing, es increíble, ¿correcto? Entonces, sí, necesitamos tener una introspección seria. Revelation 14 Apocalipsis 14:67 the message nos trae el mensaje de los tres ángeles. beginning of that Al comienzo de ese mensaje, and I saw another angel y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno, them that dwell on the earth para predicar a los que moran en la tierra, a toda nación y tribu y lengua, y el pueblo diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, for the hour porque la hora de su juicio ha llegado. and worship him Y adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las montañas, fuentes de agua. Así que el día antitípico de la expiación había llegado, close of el cierre de los 2300 años, días, and judgment. y el juicio. Now when you think about Ahora, cuando piensas en el juicio, you must think of your situation. debes pensar en tu situación. You guilty. ¿Eres culpable? La respuesta es sí, soy culpable. All right, then the question Está bien, entonces la pregunta debe ser, before me.
¿Se han ido mis pecados antes que yo? Esa es una pregunta. ¿Están registrados que se han ido antes que yo? They've been blotted out. ¿Han sido borrados? That is the question, right? Esa es la pregunta, ¿correcto? I saw that God was in the proclamation. Vi que Dios estaba en la proclamación en el tiempo de 1843. Was his design Fue su diseño de levantar a la gente y llevarlos a un punto de prueba donde deberían decidir. ministers were Los ministros fueron convencidos de la corrección de la posición, asumiendo los periodos proféticos, they left their y dejaron su orgullo, sus salarios y sus iglesias para ir de un lugar a otro y proclamar el mensaje. But as the message from Pero como el mensaje del cielo pudo encontrar un lugar en los corazones de muy pocos de los ministros profesos de Cristo, the work was laid upon, la obra recayó sobre muchos que no eran predicadores. there were about 250 Había alrededor de 250 predicadores from churches, de iglesias que habían aceptado el mensaje, but there were far more. pero había muchos más laicos, 50,000 en total. Eso es todo. Una vez más, Put this pongo esto to what is happening. en lo que está sucediendo hoy. We can expect that the Podemos esperar que los laicos hagan la mayor parte del trabajo. Amén. the people were moved La gente everywhere. se conmovía donde quiera Sinners repented, que les llegó el mensaje. Los pecadores se arrepintieron, lloraron y rezaron pidiendo perdón. Y aquellos cuya vida había sido marcada por la deshonestidad estaban ansiosos por hacer restitución. Así que Martin se trata de un estado mental. Eso es todo. Así que cuando llegó el juicio, se trata de un estado mental como acabas de decir, crearme una nueva mente, Señor. Because if we don't Porque si no aceptamos mess, este primer mensaje, we're gonna accept no vamos a aceptar el segundo y el tercero. Amén. Bien, si continuamos con la historia de lo que sucedió bajo la predicación del primer mensaje de los ángeles, los padres sintieron la más profunda solicitud por sus hijos. those who received Los que recibieron el mensaje trabajaron con sus amigos y parientes inconversos. and with their souls Y con sus almas inclinadas por el peso, el mensaje solemne los animó y les suplicó que se prepararan para la venida del Hijo del Hombre. Martin, you remember Marlon, ¿recuerdas cómo fue cuando descubriste esta verdad por primera vez? this. did you keep it in? Sí, This was what happened. esto fue lo que pasó. Did you come up against the brick wall? ¿Llegaste contra una pared? Oh, sí. That's right. ¿Te golpeaste la cabeza? Oh, sí. But you felt Pero te compelled. sentiste obligado. Why is it that so ¿Por qué será que tan pocos en la iglesia se sienten obligados? I think they don't realize Creo que no se dan cuenta how close qué tan cerca estamos and maybe they're not fully y tal vez no están realmente convertidos o sean completo complacentes y están dormidos? Definitivamente tienes a las vírgenes ahí, so the hymn that así que el himno que están cantando está roncando. Roncando como las vírgenes. Bien, así que tenía que haber advertencia y súplica to prepare para preparar la venida del Hijo del Hombre. those cases Esos casos eran los más endurecidos que no lo harían ceder a tal peso de evidencia establecido por advertencias sinceras. this soul Esta obra de purificación del alma the affections apartó los efectos de las cosas mundanas to a consecration a una consagración nunca antes experimentada. Miles fueron guiados a abrazar la verdad predicada por William Miller, and servants of y God siervos de Dios fueron levantados en el espíritu y poder de Elías para proclamar el mensaje. and those who preached Y aquellos que predicaron este mensaje solemne como Juan, el precursor de Jesús, felt se sintieron obligados a poner el hacha en la raíz del árbol and call upon y llamar a los hombres a traer frutos dignos del arrepentimiento. ¿Vemos este espíritu en la iglesia? no. No, But we need to pero necesitamos verlo. get Tenemos que llegar a esto porque, as the message como el mensaje, hour of his justice la hora de su has juicio, el come. juicio ha llegado, no ha cambiado, no, el juicio aún continúa. Sí, y aún está más cerca de su final que nunca antes, que lo que era cuando se dio. Entonces, ¿no debería no one allowed volverse más fuerte? ¿No es el final un fuerte grito?
Sí, se está convirtiendo en un fuerte clamor. Ahora es el momento de hacer exactamente lo que leímos que estas personas tenían que hacer en 1843. La predicación de un tiempo definido suscitó una gran oposición de todas las clases, desde los ministros en el púlpito hasta el pecador más temerario, que se atrevía a decir que el tiempo está cerca, e incluso si no te das un tiempo preciso, estabas en problemas. Definitivamente, porque ahora a volverte complaciente, porque ese es un buen chivo expiatorio. Nearness of time anymore. Así que ningún hombre sabe la hora ni el día. Se escuchó y muchos no serían instruidos y corregidos sobre el uso que hacían del texto, en que creían que se acabaran los periodos proféticos y las señales que mostraban a Cristo cerca, incluso a las puertas. Vamos a preguntar si hay un periodo profético dado en la Biblia y hay un principio y hay un final. Entonces eso es concreto, ¿no es así? No lo puedes cambiar, así que la primera parte se cumple al pie de la letra, entonces la segunda parte debe ser cumplida al pie de la letra también. En este momento la primera porción se aplica a los judíos, la segunda porción se aplica al mundo. Y hay una fecha límite al final de ese largo periodo profético. Y no importa cómo lo calculas, termina en 1844. Entonces algo debe haber sucedido en 1844. Y como hemos discutido muchas veces, todos los ismos comenzaron en 1844. Si estamos hablando de espiritismo, si estamos hablando de darwinismo, si estamos hablando de extensionalismo o estamos hablando de cualquier ecumenismo, todos comenzaron en 1844. Eso no es coincidencia. Además, los medios para difundir el evangelio, en otras palabras, los medios electrónicos y las instalaciones de transporte, todos comenzaron en 1844. Así que esto no es una coincidencia, no. Same Y es lo mismo que nosotros. earlier, He leído antes, Satan Satanás tuvo que hacerlo cuando llegó este mensaje de la hora de su juicio. he had to do his infiltration. Tuvo que hacer su infiltración y su contraataque. Tuvo que contrarrestarlo por todos los medios posibles. Tantos pastores del rebaño que profesaban amar a Jesús dijeron que tenían oposición a la predicación de la venida de Cristo, pero objetaron el tiempo definido. Ahora, el problema era que la profecía tenía un tiempo definido. El único error era el malinterprete el evento. Sí, porque el evento fue la hora de su juicio. Ha llegado, no la hora de su venida. Había llegado aquí. El ojo de Dios que todo lo ve, leyó los corazones. Ellos no amaban a Jesús cerca. Ese no es el resultado final. ¿Acaso no es el punto? Exactamente, tomaste las palabras de mi boca. De eso se trata. Entonces dijeron, no tenemos problema con la venida de Jesús. We have a problem with this. Tenemos un problema con este tiempo que tú estás configurando. Así que si dices que el tiempo que estamos viviendo en los 6,000 años han llegado a su fin, estarás en problemas. Sí. Because ¿Por qué dijiste cierto tiempo definido cuando dijiste que? No. what is the Pero ¿cuál es el problema subsistente? This is the underlying Este es el problema subsistente. No quieren que Jesús se venga, se acerque. Sabían que sus vidas no cristianas no pasarían la prueba porque no estaban caminando en el camino humilde trazado these false por él. Estos falsos pastores se interpusieron en el camino de la obra very interesting. de Dios. Son palabras muy fuertes, muy interesantes. These spiritual Estos volúmenes de regalos espirituales they're very important.
son muy informativos they still porque say it, todavía dicen que es right? It's really worth correcto. Realmente vale la pena que cualquiera vaya y lea esos volúmenes de dones espirituales. The truth spoken, La verdad dicha en su poder convincente a la gente los despertó y como el carcelero comenzaron a preguntar qué debo hacer para ser salvo. but these shepherds Pero estos pastores se interponen entre la verdad y la gente y predican cosas suaves para alejarlos de la verdad. don't they say Martin, ¿no dicen que esto es predicación alarmista? Exactamente. they united with Se unieron con Satanás y sus ángeles y clamaron paz, paz, cuando no había paz. many ministers Muchos ministros no aceptarían este mensaje de salvación. Ellos mismos y los que lo recibirían estorbarán. blood of souls La sangre de las almas está sobre ellos. Predicadores y la gente se unieron para oponerse al mensaje del cielo. So Martin, what Así que Martín, lo que sucedió antes, happened right at the end, justo al final volverá a suceder, so the message will go forth para que el mensaje salga con gran oposición, both tanto de dentro as well del mundo, from within. and y many of como the preachers, de dentro, y muchos de los predicadores se podrán en orden en contra. I saw Y vi that if professed que si los cristianos profesos hubieran amado la aparición de su Salvador, if their affections si sus efectos estuvieran puestos en él, felt that they se would sintieran que no not había nadie en la tierra with them, they would have que se le felt compare, habrían saludado con gozo la primera indicación de su venida. but the dislike they Pero la had aversión que manifestaron al enterarse de la venida de su Señor fue una prueba decidida de que no lo amaban. Satan and his Satanás y sus ángeles triunfaron y echaron en cara a Jesucristo y sus santos ángeles que su pueblo profeso had so little love tenía tan poco amor por Jesús que no deseaban su segunda venida. for modern history. Así que la historia moderna tiene un camino de repetirse. Debemos tener cuidado That we are so de que estamos tan scared asustados de lo que diría el mundo y de cómo nos veríamos en ojos de las personas fall under que this. caemos en esto, Look as if we desire. que no parecemos como si desearemos Right? Not la segunda God. venida. Ahora mismo, si fueras Would you perhaps si fueras Dios, quizás entonces permitirías, put it that way, digámosla de esa manera, el diablo bringing about de traer el tiempo of trouble de angustia of such de proportion tales proporciones que en realidad comiencen a anhelar la venida de Cristo seguro. He's again, like in the Reformation, Como en la Reforma, como en este tiempo, Él está nuevamente ocupando con la purificación de la iglesia. So his hand covered Por lo que su mano cubrió un error en el cómputo de los periodos proféticos. Actually, there was En realidad no hubo ningún error in the prophetic en los period, periodos other than proféticos, that they aparte had de que ignored habían the ignorado period ese of año that cero, was in 1843. que era en 1843. Sí, eso fue en 1843. Y en el 44 hubo un error en la interpretación del evento, por lo que en realidad hubo dos errores. But what did God Está do? bien, pero Like you've just ¿qué hizo mentioned. Dios, como acabas de Was mencionar? this in God's plan? ¿Qué fue? ¿Acaso esto estaba en el plan de Dios? Debería de haber estado en el plan de Dios. because ¿Por qué extendieron los discípulos? understand Porque entendieron los discípulos cuando Jesús dijo que iba a ser crucificado. was it in their plan? No estaba en su plan. No. They had mixed up the first and the Habían mezclado la primera y la segunda venida de Cristo. Estaban esperando la segunda venida, pero estaban tratando con la primera venida. second, totally unprepared. Y no estaban preparados para eso. So what happened? Así que lo que sucedió cuando Cristo fue crucificado no fue una gran dispersión. They went and hid, Se fueron y se escondieron en el aposento alto. go and do sermons. No fueron a dar sermones. It seems Así que parece que hemos tenido este evento más de una vez en la historia. it is an cleansing. Y es el evento de limpieza. So there was a mistake. Eso es, así que hubo un error, hubo una mala interpretación. It led to a tremendous Eso llevó a una tremenda decepción en el tiempo de los There discípulos. was a mistake. Aquí hubo un error, hubo una mala interpretación. It led to a great Llevó a una gran desilusión. Why can't people
¿Por qué la gente no puede ver que esto es una de las formas en que Dios limpia a su iglesia? So you can't discard the Bible Así que no puedes descartar la Biblia por el mensaje que trajeron los discípulos, because they had porque great- tuvieron una gran desilusión. just as little Solo as tan you poco como discard puedas descartar this church esta iglesia debido a la desilusión que tuvieron. Now, Está bien. Ahora, ¿el periodo profético está en la Biblia? Sí. if it's there, Así que si está ahí, definitivamente debe de ser estudiado. so as soon as you Así que tan pronto como lo estudies y llegues a una you're conclusión, condemned already. te And if the conclusion condenas. turns out to be incorrect, porque si la conclusión resulta ser incorrecta, entonces estás doblemente condenado. ¡Qué hermosa estrategia! make the prophecy ¿Hace que la profecía sea incorrecta? No, no. Those who were looking Aquellos que for estaban the buscando Lord a su Señor discovered, and the most learned no among the descubrían entonces los hombres más eruditos que se opusieron al tiempo, tampoco vieron el error que Dios diseñó para que su pueblo se encontrara con una desilusión. time passed, El tiempo pasó. our preachers, Algunos de nuestros predicadores están diciendo que esto es solo una excuse me, excusa patética. Discúlpeme, ahí está la profecía. you cannot. Usted no puede anularla. The time passed, Pasó el tiempo look y los que habían esperado con gozosa expectativa a su Salvador estaban tristes y desanimados. while those who had Mientras que los que no habían amado la aparición de Jesús, sino que abrazaron el mensaje por temor, se alegraron de que no viniera en el tiempo de la espera. profession had, La profesión no había afectado sus corazones ni purificado sus vidas. so again, Así que nuevamente tuviste action, una acción de limpieza. good actions. Y en realidad pudiste ver a qué categoría pertenecen las personas. The moment they Porque el momento en que comenzaron a burlarse, even though a pesar de que estaban justo a tu lado 5 minutos antes, shows you te muestra conversion, que su conversión fue a medias exactamente. Es una limpieza, otra vez es como la mujer en el bote en la tormenta, where they fall on the donde caen sobre de rodillas protect them para que Dios los protege alive, y que cambiara su vida, dead, si Él lo haría. and the storm Y luego la tormenta amainó y ella se salvó de los pétalos de la tormenta went straight y regresó directamente a su vida anterior. and Ellen White asked, Y Elena White preguntó, disculpa, ¿qué hay de su promesa de que usted fue hecha? Y eso fue entonces. we'll have things like Tendremos cosas así similares. so Entonces, the purpose of the el propósito del primer ángel announced it, era anunciar el juicio living in que estamos viviendo en el día antitípico de la expiación. and once they had Y una vez que habían descubierto las razones for their false de su interpretación falsa and the sanctuary, y el mensaje del santuario, then they were entonces ready estaban listos for the next great episode. para el próximo gran episodio. now E incluso ahora hemos leído sobre la decepción, pero es bíblico. So if you go to Revelation chapter, Sí, así que si te vas a Apocalipsis 10, en realidad tienes la historia registrada. I went unto the angel, Y fui al ángel y le dije, dame el librito. Y él me dijo, eat it, tómalo y cómelo. make thy Hará que tu vientre sea amarga, but it shall be pero será en tu boca dulce como la miel. Now when you eat Ahora, cuando comes algo, lo que viene primero, Martin, la boca del estómago, la boca. Entonces hubo un dulce turn to bitter. y mejoró. What is coming? El Señor viene, Joy? It viene gozo disappointment. y luego viene la decepción. So if we unpack it, I Así saw que si lo desempacamos, vi varias compañías que parecían para estar unidos por cuerdas. Muchas de estas compañías estaban en total oscuridad. eyes wide open. Sus ojos estaban dirigidos hacia abajo, a la tierra, y parecía que no había conexión entre ellos y Jesús. Beams of light Rayos de luz de Jesús como rayos de luz del sol les fueron impartidos. but me looked Y ángel me miró I saw an angel atentamente y vi un ángel velando por cada uno de los que tenían un rayo de luz, mientras ángeles malos rodeaban a los que estaban en la I oscuridad. heard the voice of an angel. Oí la voz del ángel clamar, temed a Dios y darle gloria, Hour of his judgment, porque la hora de su juicio ha venido. light rested on Una luz gloriosa descansó sobre estas compañías para iluminar a todos los que la recibieran. the light was Por lo que la luz presented to se presentó a todos, sí, a todas estas iglesias. Estas compañías eran iglesias. who received. ¿Qué recibieron?
¿Quién la recibió? Solo unos pocos. Again, Una vez más, it was a cleansing. fue una limpieza. The loud Entonces el cry, fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, who will it go to? ¿a quién irá? A todo el mundo. And how many will receive? ¿Y cuántos lo recibirán? Desafortunadamente solo unos pocos. Está bien, correcto. And as many as Y tantos como estaban rompiendo las cortes que atan belonging los hombres pertenecientes a estas diferentes compañías revered que eran reverenciados por ellos, through the company, pasaban por las compañías, some with peace, y algunos con palabras agradables y otras con miradas de ira y bufones amenazantes, fastened the amarraban las cuerdas que se debilitaban constantly y decían constantemente, Dios está con nosotros, estamos en la luz que tenemos. I inquired who these Pregunté quién eran estos hombres. I was told Me dijeron que eran ministros y líderes que habían rechazado la luz, ellos mismos, y no estaban dispuestos a que otros la recibieran. those who Vi a los que apreciaban la luz mirando con interés y deseo ardiente hacia arriba, esperando que Jesús viniera, y llevélos a sí mismo. So Martin Así que Martín, el mayor problema al final come from what vendrá de qué clase, The leadership in the church. del liderazgo dentro de la iglesia, de los ministros, de los líderes. ¿Has tenido estudios bíblicos con personas absolute y están absolutamente enamorados what they read de lo que leen en la Biblia? and then they go and have Y luego van y tienen una discusión con su ministro and lose all y pierden todo interés. so whose word bears Así the que, greatest ¿qué palabra tiene la mayor autoridad entonces con ellos? ¿La palabra de Dios minister? o la palabra del ministro? La palabra del ministro. Sad state of affairs. Y es triste estado de cosas que sucede en cada denominación. Sí, And if we could put y this si podemos poner way again, esto hasta hoy nuevamente, messages los mensajes y las circunstancias nos han estado mostrando que el tiempo está cerca. Debe ser. and what was the ¿Y cuál reaction fue la reacción of a majority? de la mayoría de la gente? Was it the same as we ¿Fue la just misma que seen? acabamos de ver? They reacted ¿Reaccionaron to the first al primer mensaje de los ángeles? Que en ese momento, Have a love for the truth, Martin, si tienes amor a la verdad and you discuss y discutes la verdad, then would you not join entonces together no and imagine ¿imaginarías juntos que la gente together? estudiarán juntos y llegarían a una conclusión conjunta? But what I am seeing Pero lo que veo es que camps are forming. los campos se están formando. And those camps, Y esos campamentos, never the twain shall nunca los gemelos se reunirán. They're saying they fasted Dicen que están Now, this ayunando en los tribunales. Ahora este curso no son tribunales de fe. Este es un curso, son acordes de que, oh, tenemos esta cosa cierta que tenemos y sabemos and cuál es la verdad. stand by Sabemos cuál es la verdad y estamos sobre la verdad y no consideraremos su punto de vista, sin importar cuántos versos nos muestres. Bien, vemos que esto sucede en nuestra iglesia. And then, of course, Y luego, por supuesto, another angel sigue otro ángel that was able to que say pudo Babylon decir que Babilonia ha caído, esa gran ciudad, porque ella hizo que todas las naciones vivieran del vino de la ira de su fornicación. Pero si no aceptaste el mensaje del primer ángel, ¿podría ser parte del segundo mensaje, del segundo ángel? No, lamentablemente no puedes. No, no puedes. because you will actually Porque en realidad serás parte de Babilonia y no sabrás que ha caído. you must put that Eso es todo, así que debes de poner esto spiritual as well. en espiritual también. Si tu mente It's still in Babylon. todavía está en Babilonia Receive y no recibiste esta hour of judgment. hora de juicio y la segunda venida está cerca, You're not gonna receive no, the second no vas a recibir el segundo mensaje of Babylon. para sacar tu mente de Babilonia. No lo vas a recibir, no puedes ser parte del mensaje. Y si no eres parte del segundo mensaje, del segundo ángel, ¿serás parte del mensaje del tercer ángel? No, no, no lo harás. So how important is it that you Así que, accept ¿qué tan importante es que creas en el primer mensaje? Muy importante. Es debido a Why muerte. did they become Babylon? Así que, ¿por qué se convierten en Babilonia? Because they refused. Porque se negaron a aceptar el mensaje del primer ángel. And by the way, Y por cierto, ha llegado la hora de su juicio.
worship him who adorar a Él que hizo the heavens. los cielos, la tierra, el mar y las fuentes It's in the Sabbath. de las aguas. Está en el mandamiento del sábado, ¿no? Así que no puedes tener juicio sin una ley. The first angel Por lo que el mensaje del primer ángel armoniza and grace, la ley y la gracia. they kiss each other. Se besan. Justice and La mercy justicia kiss each other. y la misericordia se besan en el mensaje del primer ángel. You only need mercy. Pero solo necesitas misericordia si eres un transgresor. So you Así must que be a debes transgressor of the law. ser un transgresor de la ley. So when you receive the message, Así que cuando recibes el mensaje también debes aceptar that you are being que estás siendo juzgado por la ley. and when you have this Y feeling, cuando tienes este sentimiento de que estás siendo juzgado por la ley, eso significa que es mejor que te arrepientas. Eso es correcto, lo tienes que hacer. Así que es una secuencia lógica. so once you have Así que una vez que te hayas arrepentido, then you can be baptized puedes ser bautizado, either physically or in the spirit, right? ya sea físicamente o en el espíritu. They all go Así together. que todas van juntos. Solo te muestra lo importante que es adherirse ya a la primer ángel. Así que cuando aceptas el mensaje del primer ángel, abrazas la ley. Eso es. También abrazas el sábado. Adóralo, porque está en el mandamiento del sábado. And then Y luego you can say, puedes decir que Babilonia ha caído, because they've drunk porque han the bebido wine, del vino, false doctrine de la falsa of doctrina, her de su apostasy, apostasía. I may rephrase Si se me permite reformular ese versículo. Okay. So Está what is bien, part of entonces, the ¿qué es false parte de la falsa doctrine of her doctrina apostasy? de su apostasía? Un sábado falso. Un sábado falso. First angel El primer tells ángel us les what dice to do. So near the close, claramente, the second angel cerca del final del mensaje del segundo ángel, vi una gran luz del cielo brillando sobre el pueblo de Dios. the rays of this Los light rayos de esta luz parecían brillantes como el sol y escuché las voces de los ángeles llorando, he aquí, el novio viene, salid a encontrarlo. So, Así que la expectativa de la venida de Cristo es mayor a medida que avanzamos más rápido o a través del mensaje del ángel o se vuelve cada vez loud menos and louder. fuerte. It grows. Crece At this stage, en esta didn't etapa. receive the first Si no one, recibiste most el part of primer, this no serás growing, parte de este creciente, loud cry. fuerte clamor. Muy bien. So, Entonces el clamor se vuelve más fuerte que el novio viene, porque obviamente está progresando hacia ese evento. Ahora, si tenías expectativa de la cercanía en el primer ángel, entonces debes tener una mayor expectativa al ver la apostasía. Ahora podemos romperla incluso a una situación dentro de la iglesia. Definitely. Definitivamente, If we continue si continuamos to observando signs out there in the las world, señales en el mundo, but obviously, pero obviamente when you see these cuando ves things estas that cosas que se mencionan en el espíritu de profecía en la Biblia will happen sobre lo que inside, sucederá dentro de la iglesia, it's also an entonces saben, es una indication indicación de cuán cerca está la venida de Cristo. Are you trying to tell me Entonces me estás tratando de decirme que cuando veo signos de gran apostasía dentro de la iglesia, I should lift up my debo levantar la cabeza y regocijarme porque la venida del Señor está cerca? Definitivamente, pero también debo de alzar mi voz and tell the house of y decirle a la casa de Israel sus pecados. ¿Tienes que? Come on. Es una orden, tenemos que. right? So, Muy bien, behold, the bride así que he aquí, el novio viene, out to meet salid a encontrarlo. the midnight Así que el clamor de medianoche fue dado to give power. para dar poder al mensaje del segundo ángel. Angels were sent Ángeles fueron enviados desde el cielo para despertar a los santos desalentados y prepararlos para la gran obra que tenían por delante. most talented, Los hombres más talentosos not the first. no fueron los primeros en recibir este mensaje. Angels were Los sent ángeles fueron enviados a los humildes y devotos y los obligó a elevar el clamor. He aquí, el novio viene. Salid a su encuentro. those who received Los que le recibieron se veían muy felices, fijaron sus ojos al cielo y anhelaban la aparición de Jesús. great distress,
weeping and praying. Algunos estaban en angustia llorando y llorando y sus ojos parecían estar fijos en sí mismos y si no se atrevían a mirar hacia arriba. Precious light, Una luz preciosa del cielo separó la oscuridad de ellos y sus ojos, which had been que habían estado fijos en sí mismos con desesperación, se volvieron hacia arriba, mientras la gratitud y el santo gozo se expresaban en cada aspecto. Jesus and all Jesús y todos los huestes angelicales miraban con aprobación a los fieles que esperaban. Amén. those who Aquellos que rechazaron y se opusieron a la luz del mensaje del primer ángel, lost perdieron la luz del segundo and could not be y no pudieron ser beneficiados power, por el poder glory, y la gloria que acompañó al mensaje. bridegroom. He aquí el novio viene. Jesus turned Jesús se apartó de ellos with a frown. con el ceño fruncido, que es bastante esclarecedor, porque no puedes ser beneficiado por el segundo mensaje si no has aceptado el primer mensaje. And if you embrace Y si aceptas el segundo mensaje, then surely entonces seguramente usted debe preguntarse cuál es el vino que debo evitar. Because that ¿Por qué ese vino will be se comprará and presented y se le presentará along with the seed. junto con el right? asiento? It's a woman Ahora mismo es una mujer y tiene un vaso de precipitados, una copa llena de abominaciones. Leemos sobre esto en Apocalipsis capítulo 17. and everybody Y todos en el periodo de reforma sabían exactamente quién era esa mujer. they are sitting at Hoy están sentados en una mesa bebiendo de esa copa and totally y total olvidando la historia. so can they then Así be que part pueden of ser the parte del second tercer angel? ángel They're not even si ni part of siquiera the son second parte del segundo ángel. No. Si dices que Roma ha cambiado, Are you part of the second ¿eres parte del segundo ángel? Definitely not. Because Right? If you are part of the Reformed Church, Si eres parte de la iglesia council, reformada, si eres parte de la iglesia reformada, ellos se sientan en reuniones y concilios ecuménicos, uniéndose uniting and y comprometiéndose en puntos de doctrina. part of the second angel. Al caso puede ser parte de la iglesia, estar en movimiento ecomunical y puede ser parte del mensaje del segundo ángel. No, no podemos, hermanos, permítanme interrumpir aquí, porque el mensaje del segundo ángel es salir de ella y ser separados. Y si la iglesia adventista o los líderes o las iglesias caídas se encuentran en una unión ecuménica con Roma, no puedes ser salvo, no puedes ser parte del mensaje, del fuerte clamor del primer, segundo, tercer y cuarto ángel. No puedes ser parte del mensaje de los tres ángeles, porque tenemos un mensaje de separación, mientras la iglesia adventista del séptimo día y sus laicos, la conferencia general, la mayoría de los líderes están en unión ecuménica, han forjado una alianza con Roma. Sigamos. ¿Puedes ser parte del mensaje del segundo ángel? No puedes. So that's Entonces lo que habían menospreciado y rechazado, aquellos que recibieron el mensaje estaban envueltos en una nube de gloria, esperaban y velaron y oraron por saber la voluntad de Dios. Temieron mucho ofenderle el mensaje dado del cielo, enfureció a Satanás y sus ángeles. Y aquellos que profesaban amar a Jesús, pero despreciaron su venida, despreciaron y se burlaron de los fieles y confiados. Así que tenemos el desarrollo de eventos. Sal de ella, mi pueblo, o vengan y acompáñenme en una fiesta ecuménica. ¿Ok? Quiero hacer otro, y quiero inyectar aquí. Tenemos dos clases de gentes. Aquellas personas que dicen, salí de ella, mi pueblo. Y también tenemos un grupo que dice, vengan y únense a esta madre iglesia, a esta gran fiesta ecuménica. Y como hemos documentado en este canal de YouTube, sin lugar a duda, más allá de una sombra de duda, con fuentes
y evidencia contundente que no puede ser negada. Los líderes, la Conferencia General ha firmado, forma parte del Concilio Mundial de Iglesias, del Concilio Pontífice para la Unión, está en cama con la gran ramera, es uno con la Iglesia de Roma, con el pequeño cuerno, con el hijo de perdición, con la gran ramera, con esta bestia, con este poder que ha crucificado, matado y derramado la sangre de los santos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está en unión ecuménica, se ha unido a Roma, hermanos míos. Aquí en este canal de YouTube existen 100 pruebas y seguiremos exponiendo esto porque tenemos un mensaje de exponer y no formar parte, sino salir y ser separados, hermanos. No reunirnos con Roma en una fiesta ecuménica. And the main Y el mensaje principal of the church, de la iglesia, de este pueblo, es: Jesus is on the Jesús viene en camino. Now, let's take it back again. Ahora volvamos de nuevo al remanente. Are there people Hay personas dentro del remanente that are not part of que no son parte del mensaje del segundo ángel. Lamentablemente sí. read their articles? Leemos sus artículos. Sí, Roma ha cambiado. Leemos artículos. Rome is not there. Roma no es el anticristo. Are they prominent people? ¿Son nuestra gente prominente Not prominent. o no son personas prominentes? Son personas prominentes, tal como hemos leído. Now, my Personas question, importantes. what part of the second Si no son parte del segundo ángel, not recognize ¿por qué no reconocen que hay una Babilonia? and can they be part of the third? Entonces, ¿cómo pueden ser parte del tercer ángel? Esto es un problema serio. Definitivamente es muy serio. Ok. Entonces, ¿qué hacen estas personas que abrazaron el mensaje? Renunciaron al mundo, le arrancaron sus efectos y sacrificaron sus intereses terrenales. They were not free from No estaban libres de errores the mercy y vi la misericordia y la bondad de Dios al enviar una advertencia a la gente de la tierra and repeated messages y mensajes repetidos up to a para llevarlos a un punto en el tiempo que los conduzca a una búsqueda diligente de sí mismos, they might para que puedan despojarse de los errores be handed que han sido transmitidos even por paganos y papistas. that message can't sit well Ese mensaje no puede sentar bien a algunos incluso dentro de la iglesia. through these messages. A través de estos mensajes Dios ha estado sacando a su gente donde puede trabajar para ellos con mayor poder y donde puede guardar todos sus mandamientos. Cleansing is taking place. Pero esta limpieza está ocurriendo dentro de la iglesia. Believe it? Yo creo que sí. So how important is it Así que qué importante es que nos aseguremos de que somos parte de este grupo. Es sumamente importante y diligente la búsqueda de nosotros mismos. Así que cuando en alguna ocasión mostramos lo que es predicado por algunos de los predicadores en esta iglesia nuestra, is that es que la criticism, crítica está mal aplicada essential, o es esencial advertir a las personas want to que quieren seguir el camino recto y angosto. Es esencial. Incluso lo hemos visto en Ezequiel 8. so Jesus did Entonces not Jesús come no vino a la tierra como company. la gozosa compañía que esperaba limpiar el santuario, purificando la tierra I saw that con fuego. Vi que tenían razón en su cómputo prophetic period. de que los periodos proféticos, el tiempo profético terminó en 1844. Su error consistió en no entender qué era el santuario. Eso es lo que dijimos al principio. And the nature of Y la naturaleza de su limpieza. did not enter Jesús no entró place to cleanse. al lugar santísimo para limpiar el santuario al final de los Time was fulfilled. días. Se cumplió el tiempo, pero Was the ¿dónde estaba su Salvador? trusted, Lo perdieron. shown Luego se me mostró la decepción de los discípulos cuando llegaron al sepulcro y no encontraron el cuerpo de Jesús. said Mary, Dijo María, "They've taken away se han my-" llevado a mi Señor. Martin, this is a Martin, esto es un paralelo fascinante. fascinating- Definitivamente. Así que cuando vas a una gran decepción, los discípulos tenían una And he had told them y that les he había died dicho on the third que había resucitado el tercer día. day.
And they went to the sepulchre. Y fueron al sepulcro y él no estaba ahí. Lo perdimos, lo perdimos. When he went Así que from the cuando first pasó de la primera cámara a la segunda cámara, lose him, ¿algunos lo perdieron? Sí, sí, desafortunadamente. Se lo llevaron. So important. Esto es muy importante porque hay mucha gente que todavía dice que Jesús entró directamente en el lugar santísimo, en su ascensión. Sí, tuvimos ese mismo movimiento dentro de nuestra iglesia y no está disminuyendo de ninguna forma. En realidad está aumentando, por lo que se han llevado al Señor. Creo que es muy interesante. Así que básicamente tuvimos una repetición de lo que sucedió en la crucifixión. No sé dónde lo han puesto. Ahora, es posible que alguien tome el lugar de Jesús y en realidad leemos que Satanás puede tomar el lugar y fijar los efectos en sí mismo. Incluso Jesús no está ahí, él ha ido a la segunda cámara. Ahora, ¿qué implica eso? Si tenemos que desempaquetarlo, simplemente implica, no implica que Jesús se haya ido, no significa que se haya encerrado en otra cámara, habitación, significa que hemos entrado a la era en la que la norma de juicio se hará prominente, cuando la ley se hará prominente. Y si no entras con él en esa mentalidad, reinarás o permanecerás en la mentalidad de que la ley ha sido eliminada. Exactamente. Y entonces el maestro de haz lo que quieras es toda la ley, tomará el lugar de Jesús y recibirá la adoración, porque él dice que puedes hacer lo que tú quieras, porque no hay ley. No hay ley. Y luego estarán adorando a esta falso Jesús. Pero el verdadero Jesús está donde están los que guardan los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio. Estos otros pueden afirmar que se aferran al testimonio, pero no guardan los mandamientos de Dios. Así que tienen otro líder. Bien. Ángeles le dijeron a los afligidos discípulos que su Señor había resucitado e iría delante de ellos. En Galilea vi que el chasco de los que creían en la venida del Señor en 1844 no era igual al chasco que los discípulos. La profecía se cumplió en el primer y segundo ángel mensaje. Fueron dados en el tiempo oportuno y cumplió la obra Dios diseñó. Ok, Martin, por lo que no era igual, ¿por qué no piensas que era igual? Porque caminaron con el Señor físicamente, porque su decepción fue aún peor, fue más intensa. Aquí había una aplicación espiritual y fácilmente podría quedar al margen, pero el evento tuvo una consecuencia similar. Por eso ella dijo antes que vio lo mismo. La decepción siguió siendo un paralelo. Así que nos movemos, Martín, al tercer ángel, diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o su mano, etcétera, entonces sabemos lo que dice el resto del verso. Y luego sigue y dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me decía, bien benditos son los muertos que mueren en el Señor, que ahora en adelante, sí dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos y hagan sus obras, síguelos. Así que Martín, iba a haber un periódico de tiempo desde que entendería el mensaje del tercer ángel hasta la venida, donde la gente todavía iba a morir. Sí, pero si morirían en el tercer ángel, el mensaje de bendito
right? So it wasn't going to come immediately. Ok, no iba a llegar inmediatamente, iba a tomar un periodo de tiempo. Sabes que estas profecías son realmente asombrosas. Another thing is Asombrosas, y otra cosa you también. have to come through. Tienes que seguir el primero y luego aceptas el segundo. No puedes hacerlo Verse here. en reversa. You have to No hay nada de eso. Tienes que entender de qué se trata. Así que debes entender quién es Babilonia. She's fallen. Ella ha caído. You must understand Debes entender que you es el vino. drinking. Debes evitar el vino. You must be separate. Debes estar separado. But that's the second Sí, ese es el mensaje, el segundo ángel. El primero es, looking forward tienes que Jesus esperar is on his a way. Jesús que viene en camino. And you Sí, have to understand y debes comprender judgment. el juicio y el día de reposo. Basis for the judgment. base. So para there's el a juicio. whole Así que hay un conjunto doctrinal bit that has to que tiene que desarrollarse want to be part of si it. quieres ser parte del mensaje Now, the del third tercer ángel. makes it- Ahora el mensaje del tercer ángel es que no debes recibir la marca de la bestia. That means you Eso must- significa que debes entender quién es la bestia. Then you must understand Entonces no debes recibir la marca de la imagen, because the image is- porque la imagen va a ser como la bestia. Alright? ¿Ok? It also has a mark. Está bien. The mark actually belongs to the first. La bestia tiene una marca, pero la marca en realidad pertenece a la primera bestia. He's accepted it. Pero él la aceptó, He's gonna push for it. por lo que presionará, por lo que debes comprender quién es esa, que es el protestantismo. Es el protestantismo, el Estado se combina para imponer la marca en su mente, en su frente, o al menos forzarlo a adherirse a sus dictados, ya sea que quiera o no. Y si sucumbes a esa presión, recibes la marca. Así que debes resistirla. Así que necesitas saber quién es la bestia. ¿Los reformadores sabían quién era la bestia? Sí. ¿Sabían los reformadores quién era la imagen? No. Because No, porque no sabían quién era. there yet. Porque la imagen no había sido formada. Me pregunto, ¿en dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos ahora? ¿Sabemos quién es la imagen? Sí, ¿por qué? Prophetic, Porque la profecía profética se cumplió y podemos verlo en la historia first angel y el mensaje del primer ángel. Algo muy importante que dice aquí el hermano, hermanos míos, nosotros ya podemos ver quién es la imagen de la bestia, quién es la bestia y quién es su marca. ¿Por qué? Porque la profecía nos lo dice la Biblia, nos lo dice la historia y nos lo dicen los eventos que están aconteciendo. Amén, aleluya, claro como el día, hermanos. was received in the second angel. Así que los que reciben el mensaje del primer ángel, del segundo ángel, pueden recibir el mensaje del tercer ángel y todo esto, la iglesia remanente Brought it to the world. lo trajo al mundo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver los eventos actuales nuevamente en el próximo, porque siempre tratamos de alternar los eventos actuales con las ideas proféticas. Y veremos que la imagen formada, que la imagen ya está formada y cualquiera que quiera negar que la imagen se ha formado está en serios problemas, porque solo tienen que mirar la Corte Suprema de América y lo que los periódicos están gritando, que la imagen está formando, pero si no, y entonces eso es lo que va a salir. Si mostramos eso y no aceptas que la imagen está formada y todo, esto significa que no has aceptado el mensaje primero y el segundo mensaje. Por lo tanto, no tienes comprensión del tercero. ¿Se aplica eso incluso para algunas de nuestras personas líderes? Definitivamente se aplica a la iglesia. Y afirman que la imagen no se ha formado. No es cierto que recientemente incluso afirmaron que la imagen no se ha formado. De parte, de hecho, tenemos otra parte que dice que a veces reconocen que hay una imagen, But then pero luego sus frutos son un poco diferentes. Así que algunos podrían predicar en contra de la bestia, pero luego implementar lo que la bestia es. Pueden decir quién es
pueden predicar contra la bestia, pero no decir quién es la bestia. Ese es un pequeño problema. Okay. ¿Está So bien? Martin, Así que Martin, all of this todo implies esto a implica certain un basic cierto knowledge. básico conocimiento. You must know who Debes the saber beast quién is. es la bestia. Reformers Los reformadores nos dijeron quién es la bestia. The reformers Los reformadores sabían quién era la bestia. knew who the beast was. The reformers Los reformadores decided to reject Han decidido rechazar esa noción and rather y más bien meterse en la cama con la bestia. thereby forming the image. Asimismo formando la imagen. The image is shouting Y la louder imagen than está the gritando beast más fuerte shouted. de lo que la bestia jamás podía haber gritado y clamando Whatever. por lo que sea que la bestia quiere. So it's like Entonces es Herodias como telling Herodias diciéndole a Salomé that she que wants quiere to la be cabeza de John. Juan el Bautista. And they will receive the mark. Y recibirán la marca. In other words, they will think like her. En otras palabras, pensarán como ella porque han llegado a ver las cosas bajo la misma luz. And those that do not Y los even que ni know it siquiera lo saben, in the hand. los recibirán en su mano, por lo cual es el problema, ¿verdad? Así que en realidad estás tratando con la autoridad de Dios versus la autoridad del hombre. De eso se trata el tema del sábado. So here is the Así que aquí está la paciencia de los santos. Here are they Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La paciencia significa que usted tiene que soportar ver esto por bastante tiempo. Y serán desde la salida de ese mensaje hasta la culminación. Habrá un periodo de tiempo donde la gente morirá y será enterrada y vendrán nuevos. Y el mensaje se irá. Así como el ministerio de Jesús terminó en el lugar santo y pasó al lugar santísimo y paró frente al arca que contenía la ley de Dios, envió otro ángel poderoso a la tierra con el tercer ángel. Colocó un pergamino en la mano del ángel y mientras descendió a la tierra en majestad y poder, proclamó a una temible advirtiendo a la amenaza más terrible jamás nacida. Repito, proclamó un temible amenaza advirtiendo una terrible amenaza la jamás nacida para el hombre. Este mensaje fue diseñado para poner a los hijos de Dios sobre su guardia y mostrarles la hora de tentación y angustia que les enfrentará. Dice el ángel, estarán en combate cercano con la bestia y su imagen. Su única esperanza de vida eterna es permanecer firmes, y aunque sus vidas están en juego, pero deben aferrarse a la verdad. El tercer ángel cierra su mensaje con estas palabras: aquí está la paciencia de los santos, aquí está lo que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que Martín, este mensaje que se da como una advertencia final a la humanidad, donde hay que aceptar la autoridad de Dios que está instalada en la ley y particularmente en el sábado, en oposición a lo que la bestia y la imagen están predicando. Es el mensaje final. Eso es todo. Me fue representado que el remanente siguió a Jesús al lugar santísimo y vio al arca. Ahora, el arca contenía que la ley y la misericordia. Jesús, el asiento cubriendo, o sea que la justicia y la misericordia besándose. Y quedamos cautivados con su gloria. Jesús levantó la tapa del arca y he aquí las tablas de piedra con los 10 mandamientos escritos en ellas. Así que si hubieras rechazado la ley, podrías entrar en la segunda cámara. ¿A quién adorabas en la primera cámara entonces? Estás sentado ahí con Satanás. Rastrean
los oráculos animados, pero retroceden temblando cuando ven el cuarto mandamiento, living among the viviendo entre los 10 santos preceptos, mientras una luz más brillante brilla sobre el cuarto, sobre los otros 9, y un halo de la gloria lo rodea. Ahora, Martin, hay muchas críticas sobre ese texto, porque si rompes uno, rompes todos. ¿Por qué debería haber un halo alrededor del cuarto mandamiento? was forgotten. Fue olvidado And it puts the y pone la autoridad commandment. de cuyos mandamientos son. In other words, the En otras entire palabras, todo el decálogo gets its obtiene su autoridad from the fourth. del cuarto mandamiento, So it must be by por lo que debe ser más brillante que los demás, Because anybody else porque cualquier otra persona puede dar los otros 9. supposed to the ¿Quién se opuso a la autoridad de Dios? Satan. Satanás. Satanás. Entonces, ¿no intentaría atenuar ese mandamiento? You get rid of it. Te deshaces de él. Now it was become more prominent. Ok, ahora debe de ser más prominente. Y esta es la batalla. They find nothing there informing them that the Sabbath No encuentra nada ahí informándolos que el sábado ha sido abolido o cambiado el primer día de la semana. Se lee como cuando fue dicho por la boca de Dios en Solomón terrible grandeza sobre el monte. Mientras los relámpagos se lampagueaban y los truenos rodaban, y cuando estaba escrito con su propio dedo santo en las tablas de piedra. Por lo que hay pocas ocasiones, como hemos dicho, cuando Dios escribe con el dedo. Escribió en las piedras, escribió en la pared, en la caída de Babilonia, escribió en la arena. Y cada vez tenía que ver con el juicio. Muy bien. Vi el incienso y el censor fumar cuando Jesús ofreció las confesiones y las oraciones de su Padre. Y mientras ascendió una luz brillante, descansó sobre Jesús y sobre el propiciatario y los que oraban fervientemente, que se turbaron porque se habían descubierto transgresores de la ley de Dios. Fueron bendecidos y sus semblantes se iluminaron con esperanza y gozo, y se unieron a la obra del tercer ángel y alzaron sus voces y proclamaron la advertencia solemne. Así que de nuevo, ustedes solo pueden proclamarla si pasas de la primera a la segunda cámara. Pero muy pocos de primero proclamaron el mensaje. Entonces vi a muchos abrazar el mensaje del tercer ángel y unir sus voces con aquellos que habían proclamado primero la advertencia. Exaltaron a Dios y lo magnificaron al observar su día de descanso y santificado. Estos mensajes me fueron presentados como un ancla para sostener el cuerpo. Y a medida que los individuos lo recibían y los entiendan, están protegidos contra los muchos engaños de Satanás. O sea que cuán importante es que abracemos los tres mensajes. Cannot stand No puedes enfrentarte a Satanás if you don't do this. si no haces esto. Those words that we Esas had in the palabras que previous, teníamos en el anterior, gates of hell las will puertas not del infierno prevail no against prevalecen contra la it. iglesia. This is why you have to Eso es embrace porque tienes que abrazar los tres mensajes. ¿Está bien? Entonces Entonces ahora la gente dirá que los que abrazan los tres están aquí abrazando un cuento de hadas. Suena como un cuento de hadas. Jesús moviéndose de una cámara a otra, La ley, etcétera. Pero si estudiamos a través de él, realmente es muy profundo, es muy lógico. Pero suena muy crítico porque en realidad estás diciendo que aquellos que no van del primer departamento al segundo departamento, dándose cuenta de que la ley y la gracia deben predicarse juntas, son en realidad servientes de otro poder. Sounds judgmental, Suena crítico, but the difference pero la diferencia is es biblical. que es bíblico. All right, Martin. Muy bien, Martín. So let's sum it up. Así que vamos a resumarlo. Los mensajes de los tres ángeles que son predicados por el mensaje, por el remanente, ¿son importantes? Sí. Matter of life and death. Un asunto de vida o muerte, ¿correcto?
Do they contain a contienen vast una gran cantidad doctrine? de doctrina. The whole gospel is Todo el evangelio está en esos tres mensajes. Todo. Because the first angel Porque el said, primer ángel dice everlasting que el evangelio life. tierno tiene que ser predicado. Why would it be necessary ¿Por qué debería ser necesario volver a predicar el evangelio eterno again if it had been preached si se for hubiera thousands predicado of por years? miles de años? Obviously, it had Obviamente se había been perdido. lost, right? Se había perdido, ¿cierto? Satan is a master Satanás es un in maestro en separating separar la God. ley y la gracia. Therefore, he is a master Por lo tanto, of es un maestro accommodating en acomodar who want to be a los que saved quieren ser from salvos their sin. en sus pecados, taking away the law. quitando la ley, And those that want to be y los que quieren ser saved salvos without a law. sin ley. Incredible how- Increíble how he does cómo this. hace estas cosas. So, there is a Para que haya un worldwide mundo wickedness, tendido en la maldad, en el engaño, en la in the very shadow sombra of misma death. de la muerte, dormida, Is that true durmiendo. statement? Esa es una afirmación verdadera. Solo tienes que mirar a tu Who alrededor. are feeling travail ¿Quiénes of están sintiendo soul dolores de around? parto para despertarlos? In other words, do En we otras feel palabras, travail sentimos of soul dolores de to say parto something about para decir algo al it? We respecto. have to, right? Tenemos que. If you're Tenemos gonna que. be part ¿Quién of the más? third angel, Si vas a ser parte del tercer you ángel, must have entonces debes de tener esta compulsión para predicarlo. We've seen Hemos the first, visto el second, primer, and segundo third y- angel y- has Mensaje, el primer ángel, cried. han llorado. If you, it will swell. Así que But se it- hinchará, the cry pero será is un not llanto. a soft little No es un whisper. susurro suave. So what voice can Entonces, reach ¿qué them? voz puede My alcanzarlos? mind is carried Mi to mente the se lleva future, a el futuro. when the signal ¿Cuándo will se be dará given, behold, la the señal? bridegroom He aquí, cometh el novio out viene, to meet him. salida a encontrarlo. Vamos a parar. Wasn't that the message? ¿No había ese mensaje en 1844? Now, here it says it's Ahora going aquí to dice the que va future. al futuro. This was in 1896. Y esto es en 1896. Ujú. Now, Martin, Ahora, Martin, can we be a little bit more- ¿puede seamos un poco traviesos? Have there been events ¿Ha habido in the eventos world en el mundo that have transpired que hayan ocurrido in the last month or en el último mes o años that gave que hayan impetus dado to the ímpetu a la idea, idea, behold, the bride he aquí el novio viene? Definitely. Definitivamente, If you missed this, I si don't te know lo what perdiste, planet you're no sé en qué planeta estés viviendo. Excuse me, I Discúlpame, think there are many creo que that hay have muchos que se lo han perdido, because some have porque said algunos han dicho plainly claramente that this is not que esto the no final es el event. evento final, But what has sino lo que me ha transpired in the sucedido last en los últimos years, años, to me, and I believe to y you, creo que para ti is a definite es un pronunciamiento definitivo. He aquí, pronouncement. el novio viene, sal a encontrarlo. I believe it. Definitivamente lo creo con todo mi corazón. You know, Sabes, some people are- Martin, algunas personas son como dicen en 6 y 7, but maybe some pero tal vez algunos deberían estar en 8 y 9 but some will have Pero delayed algunos to obtain the se habrán oil for- para obtener el aceite para recargar sus lámparas y demasiado tarde encontrarán que el carácter representado por el aceite is not transferable. no es transferible. Martin, the Así que oil- Martin, el aceite, oil stands for the Holy representa el Espíritu Santo. But one of the Pero uno de los objetos del Espíritu Santo es condenar de pecado, justicia y juicio. So that is Así que eso es aceptar el mensaje del primer ángel. yes, and Sí, also means y también character, significa carácter. because if you Porque realize si you're te das a cuenta de que eres un sinner, pecador, correct? que tienes que corregirlo y te das cuenta de que estás caminando en la injusticia y tienes que volverte a la justicia, significa que debe haber Total una transformación total del carácter, ¿bien? Muy bien. That oil is the righteousness. Ese aceite es la justicia de Cristo, representa el carácter. Si el carácter no es transferible, ningún hombre puede asegurarlo para otro. Each must obtain Cada uno debe obtenerlo para sí mismo, un carácter purificado de toda mancha de pecado. The Lord is coming in El Señor power viene en and poder y gran gloria. will then Entonces será su obra
hacer una separación completa entre los justos y los malvados. Pero el aceite no puede ser transpuesto, refiriéndose a los vasos de los que no lo tienen. Entonces se cumplirán las palabras de Cristo. 2 mujeres estarán moliendo, y la una será tomada y la otra dejada. 2 hombres estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Los justos y los malvados deben asociarse juntos en la obra de la vida. Esa es una declaración muy importante. Pero el Señor lee el carácter. Él discierne quién son los hijos obedientes, que respetan y aman sus mandamientos. Así que, Martín, la conclusión es: si eres parte de los 3 ángeles, tendrás que darte cuenta de que hay un trabajo por hacer con respecto al desarrollo del carácter. Introspección. Por lo que nuestro llamamiento a los oyentes es: he aquí, el novio viene. Tenemos que estar preparados. Que Dios nos ayude a lo mismo. Oremos. Padre Celestial, la profundidad de los mensajes de los 3 ángeles, la comprensión de los tiempos que estamos viviendo y la importancia del mensaje, que impresione nuestras almas para que queramos ser parte de su proclamación. Ayúdanos a despertar a un pueblo dormido y ayúdanos a despertar nuestras propias conciencias para que no nos perdamos en el proceso. Prepáranos para los fuertes clamores. Mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos míos, sigan orando por mí, hermanos míos, sigan orando por este ministerio, sigan orando que Dios me dé las fuerzas, el ánimo, la dedicación, el tiempo y los medios para que yo siga haciendo esto. Pienso resumir mi trabajo al 100, hermanos, como lo estaba haciendo, trayéndoles un video o Dios diario, hermanos. Ese es mi anhelo. Deseo que ustedes estén iluminados con toda la información del pasado, del futuro y del presente, hermanos míos. Pido una bendición, oración especial, muy especial para la familia Quintileo en el país de Chile, y una oración, hermanos, especial para la familia de Jonathan Alba González en California, Estados Unidos. Por favor, oren mucho son los colaboradores de este canal, y también a todos los que apoyan este canal, y a todos los que le dan like, a todos los que miran, y a todos los suscriptores, hermanos míos. Un saludo para todos ustedes. Oren por este servidor y oren por esas 2 familias, hermanos míos, que han sido pieza clave para este ministerio, hermanos míos, y para que la obra del Señor siga para adelante con gran poder. Este mensaje del pastor Walter Bate está tan valioso y tiene tanto escrito en él que es necesario escucharlo 2 a 3 veces, hermanos. Por eso no quise interrumpir mucho, porque quería que absorbieran la profundidad del mensaje. Bueno, amados hermanos míos, que Dios me los bendiga. Feliz sábado, amados hermanos míos. Alerta adventista, la protesta sigue. Despierta, Atalaya, Atalaya, despierta.